You better dance. Hola, profe, buen día. You better dance. Hola chicos, buen día. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, ¿todo bien? ¿Sabes que silencié dice silenciar, viste, a la entrada y hace lo que quiere esto? Toqué el botoncito que toco siempre para silenciar, pero igual se siente el sonidito de cuando ingresan. Está cliqueado silenciar al entrar y sin embargo, Sí, estaba mirando ahí. Sé que es el jueguito porque dicen que se preguntan ahí. no sé qué es. Bueno, qué silencio. Ya estamos grabando, así que quiero saber si tienen alguna pregunta Es cuando piden admisión, ¿vos sabés? Si tienen alguna pregunta de las unidades anteriores. Hay una pregunta que quedó en Instagram, ¿qué es la diferencia entre estado de sitio e intervención federal? No sé si estaba presente la persona que me preguntó eso. Vieron que mañana vamos a tener clases 7:30, porque yo el lunes no pude dar clases y bueno, hicieron el favor de modificar el día de la clase. Mañana, que es jueves, es 16 de septiembre. Entonces,
es el día, es la previa. Vieron que ustedes festejan las previas ahora, no festejan el día, o festejan todo, la previa, el día, todo. Bueno, podemos hacer la previa del día del profesor, porque el día del profesor es el viernes. Como no nos vemos más presencialmente, porque obviamente todavía no volvimos a las aulas, ¿qué tal si me hacen un hermoso regalo mañana en la previa y me prenden las cámaras y los conozco? Es gratis el regalo, fíjense, no tienen que gastar nada, 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 nada. Es solamente buscarse algún lugarcito. La clase de mañana sí, capaz un poquito antes va a terminar, porque no es tan largo, la teoría no es larga de mañana. Es más que nada el proceso de formación de leyes lo más importante y más bien el práctico. Esta unidad en general no es larga. ¿Qué opinan? A ver, saben que acá pueden levantar las manos o pueden hacer así con las manitos, porque hoy no me hablan nadie, no sé por qué están tan callados, pero ¿qué tal si la previa de mañana la festejamos el día del profe? Mira, ahí hay una manito, veo. Dos manitos. Bueno, ahora veo más, ahora veo más. Ahí se están sumando, mirá, manitos y esa me encantó la carita también. Jessica, ¿por qué te reís? Sí, dale, me regalan esto el día del profe, es re gratuito. Así que, y nos vemos un rato, los conozco un poquito, entonces sé quiénes son, ¿eh? Y qué lindo, bueno, ya me dieron ganas de que sea mañana, ya estoy entusiasmada. Los chicos de Goya y Pinedo, que tenemos clase los viernes, también me prometieron, justo nos toca el día del profesor, así que me prometieron también. Se van a tener que sacar el pijama. O no, o no. Lo importante es que se los vea. Vieron que con esto de la virtualidad una cosa es de acá para arriba y otra cosa es de acá para abajo. Uno puede estar en pijama tranquilamente. Sí, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Entonces, les decía que la pregunta de Instagram, que no sé si está presente la persona que me preguntó, no lo quiero quemar. Mientras no mire el desorden que hay, no es lo importante es la presencia, después cada uno puede hacer lo que puede hacer. Es la diferencia en short y camisa, obvio, y ojotas, totalmente. La diferencia entre el estado de sitio y la intervención federal son dos figuras distintas que tienen finalidades distintas. El estado de sitio tiene por finalidad garantizar un sistema republicano de gobierno y el imperio de la Constitución Nacional. Es un poder que tiene el Estado federal de declarar el estado de sitio, se puede declarar en una o más provincias, y es una atribución que tiene el gobierno federal en el sentido de que si el presidente considera que hay razones por las cuales, razones que ustedes saben que son dos las razones, conmoción interior o ataque exterior, que amerita la declaración de estado de sitio, lo puede hacer motus propio. Claramente, que ustedes ya aprendieron que hay mecanismos para poder dictar estado de sitio, para poder declarar el estado de sitio, y que ese mecanismo de declaración es justiciable, no es justiciable la decisión, porque decíamos que es un acto de gobierno, un acto político, pero sí que se cumplan con las formalidades de la declaración de estado de sitio. Entonces, si el presidente considera que se debe hacer y si es una conmoción interior, lo declarará al Congreso, el presidente hará la solicitud como corresponde, si es ataque exterior, lo declarará presidente con acuerdo del Senado. Bueno, son los mecanismos que tenemos para poder declarar estado de sitio. La intervención federal, a diferencia del estado de sitio, es una facultad de las provincias el requerirla. Es el requerimiento de la provincia, es un poder que tiene la provincia. Vos sabés, Juan Pablo, que Denise también lo vio, yo también pusimos el que salga el ruido, o sea, cliqueamos para que se silencie y no Sino que hay poner silenciar caso. todo porque no sé qué puede ser. A ver, probá, no sé qué pasa cuando uno pone eso. Ah, no, pero no me deja modificar a mi Karine.
¿Qué decís que ponga, Denisita? ¿Silenciar todo? Ah, supongo que ellos igual van a poder prender el micrófono y hablar. No, pero no sé. Bueno, probemos a ver. Pero ya cliqué lo que cliqueo siempre. Vieron que siempre hace caso. Y ahora no sé qué pasa. No es ahí el tema. Eh, no sé qué pasó. No sé qué cambió, digamos, que no puedo. Está cliqueado, incluso silenciar al entrar, tono de entrada y salida. A ver, probemos ahí. Lo que pasa es que si nadie pide admisión, ahora no nos vamos a dar cuenta. Bueno, no importa. Les decía que la intervención federal es una atribución de las provincias. Son las provincias las que requieren el auxilio. Ah, ahí se silenció. Ahí está. Sí, ahí está. Son las provincias las que piden el auxilio al gobierno federal cuando ven que sus propias instituciones están en peligro, cuando hay una situación en que se requiera ese auxilio del Estado federal porque la propia institución está en una situación de riesgo, inclusive se puede intervenir un poder del Estado provincial, no hay necesidad de intervenir los tres poderes. Van a ver ahora en la unidad 9, cuando veamos intervención federal, que hay diferencias, son dos institutos distintos que, como les decía, tienen finalidades distintas. Uno, la intervención federal es una facultad, una prerrogativa de las provincias que requiere al Estado federal el auxilio. El estado de sitio es una garantía que el Estado federal otorga a las provincias, por eso lo ven en la unidad 6 con garantías constitucionales. Bueno, si no quedó dudas sobre ese tema, aunque lo vamos a volver a ver en la unidad 9, ¿les parece? Empezamos con la unidad 7. ¿Están de acuerdo? Sería lindo que empiecen a activar los micrófonos para contestarme, así yo me quedo con la tranquilidad de que me comprendieron y demás. Sí, profe. Gracias. Bueno, vamos a ver la unidad 7. Vamos a empezar con el Poder Legislativo. Ustedes saben que... esperen que voy a mover esto acá un poquito. Ahí está, que me queda acá arriba. Ahí está. El Poder Legislativo es uno de los órganos del Estado que tiene por fin primordial la sanción de leyes, ¿sí? Es la atribución específica que le otorgó la Constitución a este órgano. Recuerden que el poder del Estado es uno solo, pero que se dividió en funciones. Al órgano legislativo le cabe la función principal de la sanción de leyes. ¿Por qué sanción de leyes? Porque el órgano legislativo llega a un punto de las leyes, pero para que la ley sea obligatoria para los ciudadanos, ¿qué se requiere? ¿Qué les parece? ¿Qué se requiere para que llegue a ser obligatoria? Que esto lo vieron ustedes, cuando son obligatorias las leyes. Lo vieron en fundamentos. En la primera unidad ya ven eso. Aprobada por el Poder Ejecutivo, puede ser. Claro, tiene que estar promulgada por el Poder Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de sanción de leyes hace que primero se trabaja en una de las cámaras. Si la prueba hay media sanción, pasa a la otra cámara. Si también la prueba, está la sanción de la ley. Aprobada por ambas cámaras, pasa por el Ejecutivo, que tiene el poder de veto, que ahora lo vamos a ver, mañana vamos a ver eso, ¿sí? El proceso de formación. Bueno, nuestro Congreso de la Nación, que así lo conocemos, porque el artículo 44 de la Constitución Nacional establece expresamente que el Poder Legislativo va a estar conformado por un Congreso compuesto por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, la Cámara de Senadores representan a las provincias. Hemos pasado este fin de semana por un proceso eleccionario de diputados y senadores. Y ustedes pudieron vivir y ver, y ahora hubo una aplicación que fue bastante útil, la aplicación para que uno pueda ir viendo inclusive hasta
qué partido ganó en la mesa en que uno votó. Este proceso previsto de esta manera en la Constitución Nacional hace que nosotros tengamos un sistema bicameralista. ¿Qué significa bicameralista? Compuesto de dos cámaras. La cámara de, ¿cuál es la app? Es la app de elecciones, elecciones Argentina, creo que se llama la app. Después les digo bien, les paso por Instagram o si no. Este bicameralismo está previsto de esta manera en donde ambas cámaras tengan una representación especial, como decíamos, la de diputados al pueblo de la nación, la de senadores a las provincias. Las cámaras en general actúan por separado. Los senadores tienen un recinto especial. Si ustedes van a la Plaza del Congreso, tienen enfrente al Congreso y mirando así enfrente al Congreso, a la izquierda está la Cámara de Senadores. Los diputados siempre trabajan en el recinto del Congreso y cuando deben reunirse ambos juntos a trabajar, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores se deben reunir en conjunto, a eso se conoce con el nombre de Asamblea Legislativa. Cuando es así, ambos sesionan en el Congreso de la Nación. Ahora vamos a ver en qué ocasiones sucede esa situación. Bueno, el Congreso, decíamos entonces, está compuesto por dos cámaras. Actualmente hay 257 diputados y 72 senadores. 72 senadores es porque es 3 por provincia y 3 por cava, un número igual, porque entonces, sí se está grabando la clase, chicos. Sí, puse al principio ya a grabar para no olvidarme. Para que haya una igualdad de condiciones en todas las provincias, entre todas las provincias y cava, entonces hay 3 senadores por provincia y cava. Vimos en la clase de la unidad 5 el sistema eleccionario que prevé 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Cómo se llamaba el sistema de elección de senadores? Voy a ir haciendo preguntas. No, ese es el de diputados. Lista incompleta. Lista incompleta, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Así, el que avisa no traiciona. Voy a ir haciendo preguntas así, porque ahora ya hay bastante contenido que hemos visto. Ya estamos previos al parcial casi, porque la unidad 8 y después ya viene el parcial. Arre, que falta como un mes para el parcial, pero no importa, porque vieron que hay clases que no tenemos, porque la semana que viene prácticamente no hay clases, porque hay mesas de examen. Pero bueno, no importa, un poco de susto y de adrenalina para que se pongan las pilas. Ya empezar a hacer preguntas y lo que contesten van a empezar a tener sus puntos positivos para el examen. Igualmente para la clase que viene ya hay, hay juegos sobre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sí que los asusté. Yo también me asusté porque tengo que preparar el parcial. No van a creer que son ustedes solamente. Bueno, pero se despertaron, seguro. Bueno, es colegiado porque está compuesto por varios individuos. Me encanta esto de que me bajé la aplicación porque puedo leer lo que están escribiendo. Y es complejo porque el Congreso es un órgano que a su vez está compuesto por 2 órganos. Vine re chistosa. Bueno, entonces, es bicameral, es colegiado y es complejo. Esa es la característica que tiene nuestro poder legislativo. Sí, bien tempranito el chiste. Bueno, vamos específicamente a la Cámara de Diputados. No sé cómo se... Bueno, no sé. La Cámara de Diputados está integrado por miembros pertenecientes a cada una de las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. El número de representantes está determinado según los censos que se hacen. Los censos se realizan cada 10 años. El último censo estableció que la base de la representación es un diputado cada 161.000 habitantes o fracción no menor a 80.500. Ustedes, si leen la Constitución, van a ver que hay otro número, porque justamente en la propia Constitución se prevé esa actualización. Los requisitos deben tener 25 años de edad, argentinos nativos o naturalizados, al menos 4 años de ejercicio de ciudadanía, ¿sí? Ser nativos de las provincias en que se postula o 2 años de residencia inmediata en ella.
Estos requisitos deben ser reunidos por el candidato al momento del juramento, es decir, que si cuando son electos tienen 24 años, pero al momento del juramento tienen 25, no hay ningún problema. La duración del mandato es de 4 años y pueden ser reelectos, ¿sí? La elección se hace mediante el sistema DONT, que ya lo vimos, ¿sí? Es el artículo 45 de la Constitución Nacional la que establece este sistema de elección, que lo vimos en la unidad 5. La Profe, Cámara de... ¿Sí? ¿no hay límite para la reelección? No. Gracias. La Cámara de Senadores está compuesta por 3 representantes, esto ya lo vimos, de cada provincia, y 3 representantes de cada, por eso son 72, la elección es directa, por lista incompleta. Los senadores, a diferencia de los diputados, deben tener 30 años de edad, 6 años de ciudadanía en ejercicio, ser nativo de la provincia en la que de la que se postula o tener al menos 2 años de residencia, y el último requisito, que era una renta anual de 2.000 pesos, cayó en desuso eso. La duración del mandato de los senadores es cada 6 años, pueden ser reelectos indefinidamente. La renovación de la Cámara, bueno, esto es necesario por una cuestión de que cuando se inició, después no se podía renovar todo junto, entonces se hizo un sistema donde cada tercio del Senado se renueva cada 2 años, ¿sí? Entonces, cada 2 años se renuevan 24 cargos que ya cumplieron el mandato. Así es el sistema. En las sesiones del Senado, el vicepresidente solo vota en caso de empate. ¿Por qué dice esto? Porque ambas cámaras deben elegir aquella persona que va a dirigir el debate. Imagínense que se hablan todos juntos. Si ya con dirección es un lío, imagínense sin dirección. Entonces, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados eligen un presidente que va a ser justamente quien se encargue de este trabajo de hacer de director de orquesta. A diferencia de los diputados que eligen su presidente, los senadores no eligen quién va a ser el presidente del Senado. El vicepresidente de la Nación es el presidente del Senado. Quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Nación es quien es el vicepresidente, es quien es el presidente del Senado. ¿Los confundí? No, profe, se entiende. Ah, Sí se entiende. ok. Está, bueno. Entonces, ¿quién ejerce el cargo de vicepresidente? No, ¿quién ejerce el cargo de presidente del Senado? Presidente de la Nación. El vicepresidente de la Nación, exacto. Ahora, ¿qué sí elige? Muy bien. ¿Qué sí elige la Cámara de Senadores? Un presidente provisorio. ¿Por qué elige un presidente provisorio? ¿Qué puede suceder? En caso de acefalía, ¿Qué significa eso? que no está el vicepresidente, Ausencia. que no está el presidente ni el vicepresidente para ejercer. Que en caso de ausencia del presidente, el vicepresidente lo tiene que reemplazar, entonces alguien tiene que reemplazar al vicepresidente en el ejercicio de la presidencia del Senado. ¿Sí? En 2001 pasó eso, profe. Sí, en el 2001 pasaron tantas cosas, entre esas pasó eso. Sí. Y ahora también pasa, cuando el presidente se va de viaje, por ejemplo, es lo mismo. Bueno. Competencias privativas de cada cámara. Esto quiere decir que cada cámara tiene, no sé qué estás pidiendo, por favor, Bianca. ¿Qué sería? Porque no alcancé a leer el mensaje anterior. ¿Puede repetir La eso, profe? parte, sí, del presidente que elige los senadores. Es que se me cortó porque mi internet anda medio mal. Lo que decíamos es que cuando el vicepresidente tiene que reemplazar al presidente por una cuestión de que el presidente se ausenta por la razón que sea, porque ya lo vamos a ver en la unidad 8, alguien tiene que ejercer la presidencia del Senado. Entonces el Senado elige un presidente provisorio para que reemplace al vicepresidente en caso de que el vicepresidente tenga que ocupar el cargo en la presidencia. Bueno.
Cada Cámara tiene competencias que le son privativas, que le son propias. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene iniciativa exclusiva en las leyes sobre contribuciones, eso lo vimos en la unidad 3, ¿se acuerdan? Que todo lo que es materia tributaria tiene inicio en la Cámara de Diputados. En cuanto al reclutamiento de tropas, es Cámara de Origen en la iniciativa popular, lo que también vimos en la unidad 3. Es Cámara de Origen para someter a consulta popular un proyecto de ley, también lo vimos en la unidad 3. Es Cámara de Origen en la ley de presupuesto, también lo vimos en la unidad 3. E inicia el juicio político, que es lo que vamos a ver en esta unidad. La Cámara de Senadores tiene a su cargo juzgar en el juicio político. Es Cámara de Origen en los proyectos de ley de coparticipación federal, eso también lo vimos en la unidad 3. Es quien autoriza al presidente de la Nación a que se declare el estado de sitio en caso de ataque exterior, lo vimos en la unidad 6. Y presta acuerdos al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, para el nombramiento de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, para el nombramiento, remoción de embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de los negocios extranjeros. Es decir, para quienes nos representan en el exterior. Esto vimos también en la unidad 3 cuando vimos el control entre poderes y la interdependencia de poderes. ¿Cuándo actúan juntas? ¿Cuándo hay asamblea legislativa? Cuando ambas cámaras sesionan al mismo tiempo en conjunto. Para recibir la apertura de sesiones ordinarias, eso se hace cada 1 de marzo de cada año. Para admitir o desechar los motivos de dimisión, es decir, de renuncia al presidente o vice, declarar en caso de proceder una nueva elección, para tomar juramento al presidente y vice cuando asumen los 10 de diciembre, para designar el funcionario que ha de desempeñar la presidencia en caso de acefalía total, esto también sucedió en el 2001, para la recepción de jefes de Estado extranjeros, personalidades muy distinguidas. Cuando hay asamblea legislativa, les decía, ambas cámaras sesionan juntas. Se llama Cámara Baja la de diputados porque en el recinto los diputados se sientan en la zona baja. Y se llama Cámara Alta a los senadores porque en el recinto los senadores se sientan en el sitio más alto. Es por eso nomás que en nuestro país la Cámara Baja es la de diputados y la Cámara Alta es la de senadores. Simplemente por la designación del lugar, hace alusión al lugar en el que se sientan en el recinto cuando actúan ambos en asamblea legislativa. Bueno, ¿qué tipo de sesiones podemos encontrar? Esto es súper importante. 4 tipos de sesiones. De inicio o preparatorias, también se llaman, ¿sí? Extraordinarias, de prórroga u ordinarias. Las sesiones de inicio o preparatorias son las que se llevan a cabo previo, antes a que se inicien las sesiones ordinarias. Su fin es primordialmente analizar o realizar funciones administrativas. Fíjense cómo en este caso se realizan funciones administrativas, por más que sea el Poder Legislativo, el órgano legislativo, el expresamente encargado de legislar, tiene funciones administrativas, como por ejemplo estas, ¿sí? Recibir a los diputados, a los senadores, tomarles juramento, hacer un cotejo de los títulos, hacer un cotejo de la elección, si fueron elegidos conforme a la ley, si cumplen con todos los requisitos. Eso todo se hace en las sesiones preparatorias. ¿Para qué? Para que al momento de iniciar las sesiones ordinarias esté todo en orden. Las sesiones ordinarias son propiamente las sesiones que lleva a cabo el Congreso desde el 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Se trabaja con algo llamado agenda abierta. Esto significa que cualquier tema puede ser debatido en estas sesiones. Claro que hay un orden, hay un reglamento interno, ustedes pueden acceder a los reglamentos internos de las cámaras a través de internet, pueden buscar tranquilamente cuáles son los reglamentos de ambas, están publicados, busquen Congreso de la Nación y en la página del Congreso de la Nación está absolutamente todo publicado. Hay un orden de qué temas se van a tratar y demás, pero la agenda es abierta, es decir, cualquier tema puede ser traído a debate. Las sesiones extraordinarias, en cambio, trabajan con agenda cerrada, es decir, se va a llamar a sesiones extraordinarias
para un tema específico, para un tema que se requiera, ¿sí? Es cuando el presidente convoca estas sesiones extraordinarias, cuando el Congreso está en receso y hay una situación grave que así lo amerita. Un ejemplo de esto lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que les dije que iba a empezar a preguntar y íbamos a poner puntitos para que tener en cuenta los más para los exámenes? Bueno, ¿qué vimos? A ver, pero levanten la mano. ¿En qué casos el presidente debía llamar a sesiones extraordinarias que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Si alguien levanta la mano, Denise, porfis, vos me avisás porque Sí, yo ahí eso Rodrigo ya no Ibáñez veo. levantó la mano. Bueno, a ver, Rodrigo, te escuchamos. Cuando iba a declarar estado de sitio, ¿En qué casos de que va a declarar estado de sitio, Rodrigo? Muy bien. ¿cómo en qué casos? ¿Cuándo convoca sesiones extraordinarias para estado de sitio? No siempre tiene que convocar a Con sesiones interior o extraordinarias. conmoción interior o ataque exterior. Renzo, hay que levantar la mano. Hay que levantar la mano. A ver. Dale, Renzo. Ataque exterior o conmoción interior. No, no. ¿Cuándo convoca sesiones extraordinarias? No, 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 no. Bianca Pardo levantó la mano también, ¿eh? A ver, Pardo. A ver. Te escuchamos, Pardo. Uy, se arrepintió, Pardo. Bueno, ahora el único que tiene... Espere, profe, Espere. mi micrófono, dice Bianca. ahí Bueno, está. dale, Bianca, te esperamos. A ver, ¿qué pasa con el micrófono? Que no anda. Y bueno, el otro, la otra persona que levanta la mano es Renzo. Después no hay nadie más. Bueno, la esperamos a Pardo y Ahí, cuando no ahí está... el- Ahí está. Iba a responder lo mismo que Renzo. Ah, no. Hay alguien en el chat respondió correctamente. Si me pueden leer el chat. sí, dice, cuando no están en sesiones ordinarias, se convoca a extraordinarias. Exactamente, no es siempre, es cuando le corresponde al Congreso y el Congreso está en receso, llama al presidente, declara el presidente estado de sitio y llama a sesiones extraordinarias, ¿sí? Eso revea en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Bueno, espérenme un segundito. Bueno, ahí está. Vamos a las otras sesiones. Cuando mi compu quiera. Vieron que es cuando la compu quiere, no cuando uno quiere. Ahí está. Las sesiones de prórroga son aquellas en las que el Congreso se limita a terminar lo que quedó inconcluso, es decir, es el propio Congreso el que puede declarar la prórroga de las sesiones. ¿Por qué es necesaria esta prórroga? Porque hay veces que no se terminan los temas de dilucidar, de tratar y se necesitan dar por finalizados esos temas, entonces se llaman, no es que se llaman, se establece la sesión de las, se establece la prórroga, perdón, de las sesiones. Profe, Bueno, sí, te escucho. eso puede ser las de prórroga puede ser en el caso cuando se trató todo el tema del aborto. Sí, hay muchos casos en que es muy común la sesión de prórroga. Es casi, les voy a decir, totalmente común, sí, nunca terminan los 30 de noviembre los diputados. Ahora este año pongan atención y van a ver, no terminan las sesiones los 30. Terminan las sesiones ordinarias formalmente, pero siempre hay prórrogas, porque siempre hay temas para tratar. Aparte, hasta marzo, después no hay sesiones, entonces siempre hay prórroga de sesiones. No es algo... Las extraordinarias es más poco común, pero las de prórroga son comunes. No sé si te contesté, Julián.
Sí, profe. Bueno, la publicidad de las sesiones. Preguntas. Y acá levantan la mano. ¿A qué característica corresponde la publicidad de las sesiones? O sea, la característica de qué tipo de sistema hace referencia a la publicidad de las sesiones. ¿Por qué es importante la publicidad de las sesiones? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver si... Santino Boeto, primero, después hay una... Dale, Santino. Denise, ¿vos estás Em, anotando quiénes participan? Sí. Ay, que las gracias. autoridades estatales tienen que rendir cuentas de forma pública de las acciones que hacen. ¿A qué características? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué tiene que ser así? Porque nosotros, ¿qué sistema tenemos, Santino? Federal. No, no corresponde al federal. A ver, ¿quién más? Representativo. Ahí está. Enrique, ahí está. Enrique, ¿qué contestó Enrique? Ay, se me van los Uso mensajes. característica del sistema republicano. Exactamente, esa es la respuesta correcta, porque como estamos en un sistema republicano, según el artículo 1 de la Constitución Nacional, una de las características es la publicidad de los actos de gobierno. ¿Cuál fue el primer sistema de publicidad de los actos de gobierno que vimos en la unidad 2? ¿Quién recuerda? A ver, Maximiliano. El Cabildo de Mayo. El Cabildo fue un sistema parlamentario. Perdón, la Gaceta de Buenos Aires. La Gaceta, muy bien. Igual, Santino, está bien lo que dijiste, ¿eh? No está mal, solamente que tenías que rumbearle más hacia el sistema republicano. Así que Santino también tiene puntos, Maximiliano tiene puntos. Y, ¿de quién era que leí que había contestado bien en el chat? Y Enrique. Bueno, y Enrique. Muy bien, chicos, excelente. ¿Qué es el quórum? Bueno, el quórum es la cantidad de miembros que se necesita. Acá voy a sacar. ¿A ustedes les tapa este cosito lo que dice la filmina o a mí nomás me tapa? No completa la filmina. A usted no me le tapa, profe. Nosotros vemos todo. Ah, bueno, me quedo tranquila entonces. Es la cantidad de miembros presentes que se necesita para que cada cámara dé comienzo a sus sesiones en forma válida. El artículo 64 de la Constitución Nacional establece, ninguna de ellas entrará en sesiones, es decir, no pueden comenzar su labor sin la mayoría absoluta de sus miembros, pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones bajo pena de que tengan una sanción, porque es una obligación sesionar, ¿sí? Tienen que ir a trabajar. Así de claro tienen que hacerlo los diputados y los senadores. Entonces, quería decir quórum, me salió medio raro. El quórum es la cantidad de miembros que se requiere para poder entrar en sesión. Hay veces que hay un quórum distinto al establecido en el artículo 64. Cuando hay un quórum distinto a este de la mayoría absoluta de sus miembros, decimos que encontramos un quórum agravado o un quórum mayor, que puede ser el de los 2/3 o el de las 3/4 partes, según lo establezca la propia Constitución. Hemos visto este quórum de 2/3, por ejemplo, ¿en qué casos? Si tienen una Constitución a mano, lo Para van a reformar poder. la Constitución. Por ejemplo. Muy bien, Maximiliano. Muy bien. Sí. Bueno, una cosa es el quórum que se requiere para sesionar, otra cosa es el quórum que se requiere para aprobar un proyecto. Son dos cosas distintas. El quórum, estrictamente hablando, es la cantidad de miembros presentes que se necesita en cada cámara para poder dar comienzo válidamente a las sesiones. También se le llama quórum a la cantidad de votos que se requieren para aprobar un proyecto de ley. A ver qué dijiste. Que yo puedo ver acá el ¿Querés chat. que te lea, Karin? Ah, no, ahí encontré cómo ver. Suele pasar, profe, que distintos miembros no van a alguna de las sesiones para que no haya quórum. Eso, claro, es un medio de fuerza. Y es legal y bueno,
a ver, son esas situaciones en que uno puede decir, yo tengo derecho a faltar, porque tengo la posibilidad de faltar, porque no me siento bien, porque no estoy bien de salud, por lo que sea. Porque justo tuve que viajar a mi provincia, no estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede suceder eso. Entonces, hay un cierto límite, digamos, en cuando realmente yo no puedo ir a sesionar a cuando lo utilizo como un medio de fuerza. No está previsto como un medio de fuerza el tema este de no ir a la sesión, digamos, al recinto. Lo dejo a tu criterio, diría Karina Jelinek. Las comisiones, ¿qué son las comisiones? Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que funcionan dentro de cada cámara y que cumplen diferentes funciones, con el objeto de auxiliar a las distintas salas en su funcionamiento, ¿sí? Su composición surge según la proporcionalidad de cada bloque. Cada cámara, luego de aprobar un proyecto de ley en general, puede delegar a sus comisiones la aprobación particular del proyecto con el voto de la mayoría absoluta del total de sus miembros. ¿Qué significa esto? ¿Qué son las comisiones? Lo pueden leer también, chicos, de los reglamentos internos que les decía que están en internet. Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que se reúnen para tratar materias idóneas, no materias idóneas, para tratar materias determinadas y se busca que los legisladores que componen esas comisiones sean idóneos o estén cercanos a esas materias. Entonces hay comisiones legislativas en materia presupuestaria, en materia constitucional, en materia penal. Entonces, los diputados pueden votar en general, es como que, y si este proyecto en general es viable, pero la letra chica, o sea, artículo por artículo, norma por norma, es revisada por la comisión, que es la que entiende específicamente en ese área, y la comisión hace un dictamen, considerando si el proyecto puede votarse en cuál o en este sentido o en este otro sentido, según su entender, ¿sí? Bueno, hay diferentes comisiones, como les decía, está la Comisión de Labor Parlamentaria, que está conformada por las autoridades de las cámaras y tiene por objeto preparar todos los planes y orden del día propuestos por las comisiones, por eso es de labor parlamentaria, es una comisión que se dedica exclusivamente a ordenar cómo va a ser el trabajo, la tarea de los diputados y senadores. Comisiones permanentes, que están establecidas en el reglamento de cada cámara, ¿sí? Las comisiones permanentes son aquellas que no tienen receso, por eso son permanentes, y son a las que el Ejecutivo, por ejemplo, envía los decretos de necesidad y urgencia para que éstas las revisen, o también los decretos reglamentarios son enviados, delegados. Los decretos delegados también son enviados a estas comisiones permanentes para que los revisen. Son las que trabajan siempre, las que están continuamente, las que no tienen receso y que pueden justamente auxiliar al presidente cuando el Congreso está en receso. Hay comisiones especiales, también denominadas ad hoc, que son de tipo transitorio, que es para temas específicos, y comisiones bicamerales, que son aquellas que están conformadas por miembros de ambas cámaras y que trabajan en conjunto de manera organizada para que haya una, no es congruencia la palabra, sino tampoco es equilibrio, ya me va a salir, coordinación, para que haya una coordinación en el trabajo que hacen ambas cámaras del Congreso. Bueno, incompatibilidades. Quienes son miembros del Congreso, ¿sí? No pueden a la misma vez, o sea, no pueden ser miembros del Congreso, diputados, senadores, y a su vez ser ministros del Poder Ejecutivo, por ejemplo. O son una cosa o son otra. Por eso habrán visto en esta última elección que hay ministros que han renunciado para presentarse a candidatos
para senadores o diputados. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Consejo. Los regulares son los eclesiásticos que están en la orden y que no salen de la orden y que trabajan para la orden. Los seculares, que como su nombre lo indica, secular viene de siglo, digamos, de que están en la cotidianeidad, que no están dentro de una orden específica, justamente, y que se relacionan con la sociedad, no hay ningún problema, pueden ser candidatos. Los gobernadores de provincia tampoco pueden ser miembros del Congreso, por eso si un gobernador quiere ser miembro del Congreso tiene que renunciar a su cargo, y los magistrados del Poder Judicial tampoco pueden ser simultáneamente miembros del Congreso. La remuneración que reciben se denomina comúnmente dieta, así se le llama a la remuneración. Iba a ser un chiste, pero no corresponde. Es fijado por el mismo Congreso a través de una ley y debe ser pagada por el Tesoro de la Nación. Es el Tesoro de la Nación. ¿Se acuerdan cómo estaba conformado el Tesoro de la Nación? Que lo vimos en la unidad 3. De parte que ¿se acuerdan que hay de los que junta el Tesoro, de lo que coparticipa, y una parte que le queda? Sí, ellos se fijan, Santino, sus propios sueldos. De ese lugar sale el pago de los diputados, senadores, presidentes, viceministros. Bueno, el monto de las dietas debe guardar correspondencia con las necesidades propias de la tarea legislativa y al mismo tiempo con el principio de virtud republicana. ¿Sí? Dietas insuficientes o exageradas perjudican la eficiencia del Congreso o su legitimidad. Ambas, ya sea insuficiente, porque eso puede dar lugar o abrir la brecha para que hayan coimas o estas cosas, y exageradas también porque perjudican al erario público, ¿sí? Bueno, los diputados y senadores en el ejercicio de sus funciones tienen inmunidades y privilegios. ¿Qué son inmunidades y privilegios? Son determinadas garantías que le otorga la Constitución a quienes ejercen estos cargos para que puedan ejercer estos cargos con seguridad, con independencia, sin miedo a opinar lo que realmente piensan, a que puedan ser leales con esa legitimidad de ejercicio que deben tener. Entonces, para que puedan cumplir sus funciones de manera adecuada, la propia Constitución prevé ciertas inmunidades y privilegios a favor de los congresales. Leí en el chat que alguien puso un senador se aumentó el 200%. Bueno, es una expresión que no es correcta porque, fíjense, se establece por ley. Fíjense, el monto de dicha remuneración es fijado por ley, es decir, que no es un senador el que puede aumentar, es el cuerpo legislativo el que decide, ¿sí? Yo no es que soy senador y digo, me aumento 200% el sueldo y se aumenta, no. Se debate en el recinto y el recinto es el que vota ese aumento, que es por ley. Pero participen y opinen así, entonces yo cualquier cosa puedo corregir, porque si no lo corrijo. Bueno. Hay privilegios que son personales y hay privilegios que son colectivos. Es decir, hay privilegios que tienen que ver con el diputado en sí mismo y hay privilegios que tienen que ver con las cámaras. Las del diputado o la del legislador son la inmunidad de expresión, el desafuero y la inmunidad de arresto. Las de los colectivos, es decir, facultades que se otorgan a las cámaras, es la del juicio de la elección de sus miembros, que se hace en las sesiones previas o sesiones preparatorias o sesiones de inicio. El poder disciplinario, la reglamentación interna y la interpelación. La inmunidad de expresión establece el artículo 68 que los legisladores no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que emitan en el desempeño de su función de legislador, no como persona común y corriente que se le ocurrió opinar cualquier cosa, sino en su función de legislador no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados. Por eso es una inmunidad de expresión. Pueden expresarse libremente, ¿sí? El legislador debe tener esta libertad
de poder, como les decía, ser fiel al ejercicio legítimo de su mandato. La protección, como les decía, se limita a la ocasión de las funciones del legislador, ya sea fuera del Congreso o sí. A la pregunta que me hicieron, sí. Sea dentro del Congreso o fuera del Congreso, porque muchas veces el diputado está emitiendo opinión en una conferencia de prensa y lo hace en su rol de diputado, ¿sí? En el caso de que un legislador abuse de esta libertad de expresión, es la Cámara la que puede aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque hay privilegios que son de las cámaras, una de ellas aplicar sanciones. ¿Por qué esto, chicos? Porque ningún derecho se puede ejercer de manera abusiva. Eso lo venimos viendo desde la unidad 4. Los derechos son relativos, no se ejercen de manera abusiva. Entonces, yo puedo expresarme libremente, pero tampoco puedo estar ofendiendo a todo el mundo, no tener ningún límite en lo que estoy hablando, ni demás, ¿sí? La inmunidad de arresto significa que ningún senador o diputado puede ser arrestado o detenido, salvo que fuera sorprendido infraganti en la comisión de algún delito doloso grave, ¿sí? Si es un diputado o senador acusado de un delito, pues debe pedir a la Cámara respectiva el desafuero, es decir, que le saquen los fueros a ese legislador. Y una vez que ese legislador es desaforado, le sacan los fueros, ahí recién se pone a disposición de la justicia. Googleen, no quiero entrar a la parte de actualidad política porque encima estamos en un momento así álgido, pero googleen que van a encontrar ejemplos de desafueros a diputados y senadores. El desafuero consiste justamente en la suspensión de las funciones del legislador. Sí, Bianca, consulta. Como les decía, se pone una pausa en esa función. Había preguntado si eso no es lo que tiene, parece hacer referencia a los fueros. ¿Cómo? ¿Qué puso? ¿Eso no es lo que tiene Cristina? Consulto, puso. O no sé a qué En tema este sea. momento no sé a qué se refiere con que tiene Cristina. Por los fueros, sí. Todos los diputados y senadores tienen fueros, por eso no lo estoy comprendiendo. Igual, en este momento, si te referías a Cristina Kirchner, es vicepresidente de la Nación. Así que bueno. Entonces, como les decía, el desafuero es la suspensión de las funciones del legislador para poner a ese legislador a disposición del juez, ¿sí? Es el juez quien le pide a la Cámara respectiva el desafuero. También, al pedir el desafuero, manda un informe. ¿Qué quiere decir un informe? Explica cuál es la acusación, cuáles son las posibles pruebas que tiene y por qué amerita que se le saquen los fueros a ese legislador, ¿sí? La Cámara analiza ese informe en juicio público y decide sobre la gravedad o no del hecho que lo acusan a su integrante. Y con el 2/3 de los miembros de la Cámara se puede ordenar el desafuero. En caso contrario, el juez no puede dictar sentencia. Fíjense el privilegio personal que significa tener fueros, ¿sí? Todos los legisladores tienen fueros, todos, diputados y senadores. Recuerden que, haciendo alusión a lo que dice Bianca, recuerden que presidente y vice tienen que ir a juicio político, no tiene que ver con esto. Es otro sistema el del juicio político. Privilegios colectivos eran privilegios que les corresponden a las cámaras, el juicio de elección de sus miembros. Cada cámara, decíamos, es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros. En cuanto a su validez, decíamos que este ser juez, que tiene facultades cada cámara, se ejerce en las sesiones preparatorias o sesiones de inicio. Otro de los privilegios está establecido en los reglamentos, porque pueden establecer el orden de cómo van a funcionar, eligen su presidente, ¿sí? Cada cámara tiene su propio reglamento interno.
Esperen porque me desconcentré porque vi preguntas. Profe, ¿eso no sería que interrumpe la igualdad ante la ley? Qué buena pregunta, Agustín. Si vos me decís, a ver, vamos, Agustín, a la unidad 4. ¿Qué decíamos de la igualdad constitucional? Si no tenés micrófono, contestame acá a través del chat. ¿Qué decíamos de la igualdad constitucional? Muy buena pregunta. Igualdad de situaciones, dice Santino. Entonces, ¿todos somos diputados o senadores? No. Entonces, ¿afectaría la igualdad si hay algunos diputados que lo tienen y otros que no lo tienen? Pero para poder ejercer la función requieren de cierta protección, porque si no sería un tira y afloje continuo. Los jueces podrían todo el tiempo estar emitiendo órdenes para que ese diputado entonces en ese momento no vote en esa ley, sería un desorden total. Justamente los privilegios están puestos para resguardar el sistema republicano que tiene como característica principal la división de poderes. ¿Sí? Espero haberte contestado. Bueno, les decía que los reglamentos los pueden buscar, los pueden googlear, aparecen así como los dibujitos que ven acá en Agustín. En las cámaras está la página del Congreso, está la página de diputados, está la página de senadores, y se van a encontrar con los reglamentos para poder leerlos. Es parte de la función administrativa que ejerce el órgano legislativo, la elaboración de sus reglamentos. El poder disciplinario es otro de los privilegios que también es parte de una función administrativa, este poder disciplinario, previsto específicamente también en los reglamentos. Hay corrección durante la labor parlamentaria, ¿sí? Se le puede corregir por alguna conducta indebida, como pueden ser insultos, interrupciones, falta de respeto. La remoción se los puede remover de los cargos cuando por problemas físicos o morales sea imposible que continúen sus funciones. Se puede excluir a un diputado o a un senador del recinto por mala conducta, ¿sí? Pero se tiene que tener motivos fundados para excluirlo, no se lo puede excluir porque sí. Y para adoptar todos estos tipos de medidas se requiere el 2/3 de los votos de los presentes, es decir, que tenemos un quórum agravado. En cambio, para aceptar la renuncia de cualquiera de ellos, basta con la simple mayoría. El último privilegio de las cámaras son las interpelaciones. Como tenemos un sistema republicano de gobierno y existe esta división de funciones, pero a la vez un control entre los poderes, porque decíamos, ¿se acuerdan que el fundamento era todo aquel que tiene poder tiende a abusar del poder? Entonces se crea un sistema de frenos, de frenos y contrapesos, o sea, un equilibrio para que se controle cómo actúan los otros poderes. Dentro de este sentido, de esta línea, existen las interpelaciones, donde las cámaras pueden llamar a sus salas a los ministros del Poder Ejecutivo para que estos den explicaciones sobre qué, sobre la tarea que están llevando, ¿sí? Estos ministros se pueden presentar personalmente, llevar un reemplazo, y su negativa puede ser motivo de solicitud de juicio político. Pueden ir ellos solos, pueden ir ellos con asesores, ¿sí? ¿Sobre qué temas son los informes? Sobre los temas que cada uno de los ministros tiene a cargo. El ministro de Educación hablará específicamente sobre algo de educación. Con esto de la pandemia, el ministro de Salud primero y la ministra de Salud después han ido muchas veces al Congreso a explicar el porqué de la toma de determinadas decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Es una forma de control que tiene el Legislativo sobre el Ejecutivo. El jefe de gabinete de ministros tiene responsabilidades políticas ante el Congreso. Ya no estamos hablando de los ministros, estamos hablando del jefe de gabinete de ministros. Tiene responsabilidades políticas ante el Congreso. Debe concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates. No vota, porque no tiene voto. Presentar junto a los restantes ministros una memoria del Estado de la Nación en lo relativo a los negocios de su despacho, es decir, debe presentar un estado de cuenta, una razón de
qué se está haciendo políticamente, qué decisiones está tomando políticamente el gobierno y qué se está haciendo con esas decisiones, y debe producir los informes y explicaciones que el Congreso así le requiera. Y terminamos. ¿Puede ser? ¿Estamos terminados? Sí, parece que sí. Oh, ya se tildó. Vieron que les dije que hoy era cortito, a diferencia de los otros días. Profe, Bueno, la parte 2 de la unidad 7 la vamos a ver ahora. la parte 2 de la unidad 7 la vemos mañana. Ok. Bueno, Profe, sí. ¿puede repetir la memoria del Estado, por favor? La memoria del Estado es un informe también acerca de cuáles son las políticas, la toma de decisión política que está haciendo el Ejecutivo, qué planes se están llevando a cabo, qué efectivamente, qué tareas se realizan en relación a esos planes. Acuérdense que el órgano ejecutivo y el legislativo son los dos órganos políticos del Estado, ¿sí? Los dos únicos órganos políticos del Estado. Bueno, ¿alguna pregunta? A ver, Maxi, te escucho. Profe, ¿el jefe de gabinete tiene que asistir a todas las sesiones del Congreso? Tiene la facultad de asistir, no es obligación que asista a todas las sesiones del Congreso. Ok, entonces es un debe opcional. Es opcional. Lo que pasa que debe asistir significa tiene que ir a alguna de las sesiones, porque son órganos que están trabajando en conjunto en algunas cuestiones. Entonces, es necesario que alguna de esas sesiones vaya. Ok, profe, gracias. Estoy por mirar una cosa. Profe, A ver. Sí, ustedes hablen menos más. Yo de mientras miro una cosa que quiero ver. em, yo no entendí bien lo de interpelaciones. O sea, ¿qué sería eso de que tiene la facultad las cámaras de hacer ir a sus salas a los ministros? Sí, llaman a los ministros, los citan con día y hora y los interpelan. ¿Qué significa interpelar? Significa, le hacen preguntas, los interrogan. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Qué motivó que esa decisión sea tomada de esa manera? ¿Por qué esa decisión y no otra? ¿Qué agenda va a tener el Ejecutivo para hacer frente a esa decisión? ¿Con qué recursos va a hacer frente a esa decisión? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Quién más levantó la mano? ¿Santino? Volvió a levantar la mano. Yo era. ¿Quién es yo? ¿Maxi? Sí, Profe, Maxi está levantando. ¿y es esa interpelación que hace el ministro tiene que provenir sí o sí de una llamada del Congreso? No puede ir por cuenta propia? La interpelación la hace el Congreso, no la hace el ministro. La interpelación la hace el Congreso. El ministro tiene que contestar. Ok. Te leo una pregunta del chat, Karin. Dale. Profe, ¿puede ser que los miembros del Congreso tengan privilegios sobre materia de impuestos? O sea, paguen menos impuestos, ¿o eso es una mentira que repiten en la tele únicamente? Sí, los que tienen la exención de pagar el impuesto a las ganancias son los jueces. ¿Vieron cuáles son los privilegios? Si no hubiese puesto en materia tributaria los diputados. Profe, el que administra, por así decirlo, la Cámara de Diputados sería el jefe de gabinete, No. porque como en la Cámara de Senadores era el vicepresidente, en la No, Cámara de no, no. Diputados. No, no, la Cámara de Diputados
tiene su propio presidente elegido por él mismo. Vamos a ver una parte de la unidad, antes de que, porque estoy tomando esa decisión, vamos a ver un poquito de la unidad 7. De la segunda parte de la unidad 7. Así la clase que viene, como es mañana y es una clase puesta aparte, es más chiquitita. No, nada que ver una cosa con la otra, Renzo. El jefe de gabinete de ministros es un delegado administrativo del presidente. Lo vas a entender mejor cuando veamos la 8. No, no, no. No ocupa la misma función que el vicepresidente. Claro, preguntaba porque se me había hecho escucharlo o No, algo así, no sé, no, pero no. nada que ver. Perdón, Nada que ver. perdón que me meta. Creo que no sé si interpreté quizá distinto, Renzo, pero él preguntaba por la presidencia de la Cámara de Diputados. Sí, o sea, el mismo rol que ocuparía el vicepresidente en la Cámara de Senadores, Ah, algo está. así. No, no, no. No, Sí, es una presidencia también, pero no tiene nada que ver, claro. Claro, en la Cámara de Diputados elige su presidente del bloque que tenga más mayoría. Claro, quizá ahora cuando veamos el práctico pueden ver eso, Karin, si querés, por el reglamento. ¿Viste el artículo Sí, 1? voy a dar un segundito, esto quiero dar, y ahí, pero no puedo, no sé por qué. Tan, tan. Bueno, cuando mi máquina decida hacer lo que yo quiero y no lo que ella quiere, como nos quedó casi media hora, quiero aprovechar, como mañana es una clase, ahí está. Estamos. Y no todos podían porque tienen clases. Vamos a ver este proceso rápido de sanción de leyes. ¿El práctico de mañana de sanción de leyes, Ayelen? Sí, el de mañana es sanción de leyes. Hoy nos toca fuero parlamentario, básicamente. Privilegios personales. Bueno, no, entonces no, vamos a dejarlo para mañana nomás. Me voy a portar bien, porque si no van a quedar divididos con el práctico y es una pena porque el proceso de sanción de leyes es importante. Bueno, dejo de tener. ¿Les parece que hagamos un break? A las 45 nos vemos y ahí empiezan el práctico. Sí, profe, dale. Dale. Puedan hacer todas las preguntas que consideren. Esa es la forma más fácil de que nosotros estemos en contacto. Yo intento todos los días sentarme un ratito y responder sus dudas. Sé que hay algunos chicos que no sabían si habían podido compartir bien el Drive, que lo vi. Por el momento tengo todos los drives revisados, digamos, así que no hay problema. No sé si estará, bueno, estamos grabando ya, así que podría dar inicio al práctico, ¿sí? Las son y 45. Bueno, el práctico que vemos hoy, perfecto. Bárbaro, así ya ahorramos un poquito de tiempo también. Y 45 en punto es ahora, así que ya podemos comenzar. El práctico que vemos hoy es el 7A, es la primera parte del práctico 7, ¿sí? Y en concreto lo que vamos a trabajar hoy es algo que ya estuvieron viendo con la profesora Rosenblum, son los principios de derecho parlamentario, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es leer, vieron que tenemos un caso al principio, yo voy a compartir pantalla, vamos a leer el primer caso y les voy a pedir que tengan también a mano la Constitución Nacional. Los que están desde la compu, ahora les voy a pedir también que googleen porque vamos a trabajar además de trabajar con eso, con el reglamento de la Cámara de Diputados, ¿sí? Así que también estaría bueno que lo tengan a mano. A mano, me refiero, que lo puedan buscar y que lo puedan leer, si no, yo también lo voy a compartir, ¿sí? Para que lo tengamos en vista. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Acá estamos. Compartir. Ustedes me dicen si llegaron a tener algún inconveniente. Va bien, ¿no? Sí, vemos perfecto ahí. Sí, perfecto, buenísimo.
Bueno, qué graciosa la imagen esa. Bueno, alguien que quiera leer no es muy largo, realmente tiene una sola carilla el caso, quizá un poquito menos. ¿Alguien que quiera leer? Sales levantó la mano, me parece que es para leer Maximiliano también. Sí, perfecto, cualquiera. Maximiliano, mejor si nos dicen nombre y apellido, por favor, antes de comenzar a leer, así Facundo tomamos. González tenía levantada la mano. Facundo Sí, González. yo soy. Facundo, bueno, gracias, Facundo. Sí, ¿podrás leer el caso, por favor? Sí, profe. ¿Lo leo completo? Sí, por favor, es una sola carita, así que Bueno, vamos a leerlo. bueno. La Constitución Nacional, artículo 75, inciso 8, establece la facultad del Poder Legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa General de Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. En fecha 14 de septiembre del 2018, el jefe de ministros ingresa el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2019, ante la Cámara de Diputados, que actúa como Cámara de Origen. Dentro de la Cámara de Diputados fue direccionado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para efectuar su estudio, tratamiento y discusión en particular. La comisión estuvo conformada por 49 diputados. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, se solicitan informes e ingresan notas a la presidencia de la Comisión del Presupuesto y Hacienda, solicitando la modificación del proyecto. Una vez finalizado el debate y aprobado en comisión el proyecto, se publica en el orden del día el articulado de las planillas anexas finales, con las modificaciones si las hubiera. Posteriormente comienza su tratamiento en el recinto de sesiones de igual forma que los proyectos de leyes ordinarias. En fecha 29 de octubre del 2018, el presidente de la Cámara de Diputados declara abierta la sesión y conforme orden del día comienzan a las 17 horas el tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 y comienzan a sesionar con la cantidad de 129 miembros presentes. Pasan 3 horas y continúan los diputados exponiendo en el recinto. En un momento se retiran del recinto 15 diputados y continúan exponiendo los restantes diputados. Pasan 2 horas, ingresan 133 diputados al recinto y se continúa con las exposiciones. Cerca de la medianoche se retiran del recinto 17 diputados. Habiendo finalizado con las solicitudes de uso de la palabra por los diputados y diputadas, el presidente de la Cámara de Diputados informa que, existiendo quórum, se solicita a los diputados y diputadas que efectúen la votación del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Los resultados fueron los siguientes: 165 votos afirmativos, 64 negativos y una abstención. Bueno, perfecto. Ahora vamos con las preguntas. Es un caso en el que vamos a tener que sacar algunos números al principio para este punto. La primera pregunta dice, ¿con qué quórum comenzaron a sesionar en la Cámara de Diputados? ¿Era mayoría suficiente? ¿De dónde surge eso? Santino levantó la mano. ¿Santino? 49. ¿Qué 49 cosa? empezó. ¿Cómo? No, perdón. Empezó con 129 miembros. Ujú, perfecto, exactamente. ¿Y cuál es el quórum necesario para comenzar a sesionar? 2/3. ¿No? La mayoría Oriana absoluta Zamudio del quórum. también participó ahí en el chat. A ver, Oriana. No sé si Sí, quiere habilitar micro. o si alguien quiere leer la respuesta. 129, profe. Eso está perfecto, sí, con 129 comenzó a sesionar. La segunda pregunta dice, ¿era mayoría suficiente? ¿De dónde surge eso? ¿Qué era el quórum? ¿Qué dijimos? Levantó la mano. Para sesionar. La cantidad necesaria que se necesita, digamos, para sesionar, que sería la mayoría absoluta. Ahí está, bueno, El quórum normal. no sé quién dijo más de la mitad.
quórum normal, bueno, entre comillas, ¿no es cierto? Esa es la mayoría absoluta que se llama, ¿sí? Es decir, necesito más de la mitad. Y si van que por eso les decía que es importante que lo tengan en vista, si van al artículo 15 y al 163 también del reglamento de la Cámara de Diputados, van a ver que se habla de un quórum legal, ¿sí? Y básicamente lo que dice es que tiene que haber más presentes que ausentes. Entonces, cuando se reúnan estas condiciones, podemos sesionar, ¿sí? Esa es la mayoría que se requiere, ¿sí? Para sancionar los proyectos de ley es que se hace la distinción esta, ¿sí? De la mayoría absoluta o el quórum agravado, que se llama, que es de los 2/3, ¿sí? Pero para sesionar necesitamos más presentes que ausentes, para que tengan como regla ese principio es fácil de recordar, ¿sí? Profe, ¿Sí? y respecto a eso de que se puedan retirar de lo que sería la sesión, ¿tiene o sea, un límite de horario, un mínimo, o por qué algunos se quedan y otros se van? Bueno, Sé que es porque por se voluntad retiran. propia, pero por tipo, tienen que cumplir un horario, eso, güey. Y bueno, en realidad no deberían, una vez que se abren las sesiones, el trabajo de ellos es estar ahí, en la cámara, ¿no es cierto? Pero bueno, entiendo que hay algunas circunstancias en las que pueden retirarse, ¿sí? Sí, no es como el trabajo privado que uno tiene que estar Claro. A ver, nosotras como docentes, por ejemplo, tenemos clases, sabemos que 7:30 tenemos que estar y nuestro horario es hasta las 10:30. Claramente, si hay alguna situación particular, las docentes decimos nos podemos retirar, o como a mí me pasó el lunes que estaba enferma y no pude dar clases. Eso puede pasar, pero después el trabajo extra que hacemos las docentes, no es que tenemos un horario fijo de 8 a 12, lo que sabemos que cuando hay que trabajar y ustedes tienen que tener las filminas preparadas, los trabajos prácticos tienen que estar hechos. Un poco así es el trabajo de los diputados. No es que tienen, perdóname que me metí al... No, me encanta, espectacular, es que es re linda la unidad esta, realmente. Le mandé nomás. Sí, espectacular. No es que tienen un horario de 8 a 12 y de 4 a 8, pero cuando tienen que trabajar la ley, tienen que opinar, tienen que saber de qué están opinando, las razones, dar fundamentos, no puede ser arbitrario. No sé si te sirvió la comparación, digamos. Sí, sí, se entiende, profe. Aparte van a ver mucho que pasa esto, que están presentes para que se trate el tema. Entonces, tengo el quórum para sesionar, pero como veo que, supongamos que en la votación me voy a abstener de la votación o de lo que fuera, me retiro del Congreso, entonces se inició la sesión porque tenía el quórum para sesionar, pero cuando llega el momento de la sanción no reúnen el quórum, entonces ese proyecto no pasa, ¿sí? No pasa a la otra cámara, por ejemplo. Esto van a verlo un poquito mejor quizá cuando vean la próxima unidad, pero lo importante es eso, es tener muy claro que son dos situaciones distintas, ¿sí? Del quórum para sesionar y el quórum para sancionar. Lo que nosotros preguntamos ahora es cuándo comenzaron a sesionar en la Cámara, ¿sí? ¿Cuántas personas había? ¿Reunían la mayoría necesaria para comenzar la sesión? Y la respuesta es sí, ¿no es cierto? Pero fíjense una cosa, ustedes me dijeron que sí porque tenían que haber más presentes que ausentes, dijimos, ¿no? ¿Y cuál es la mitad de 257? Que son la cantidad de diputados actuales que la profe Rosenblum nos dijo hoy, ¿no? Que son 257 diputados. ¿Cuántos diputados necesito que haya? 129 o 128. 129. 128,5 y me quedo en la mitad, tiene que haber 129, o sea que justito comenzaron a sesionar, ¿sí? El quórum, o esta mayoría legal que dice el reglamento, o la mayoría absoluta, que es más de la mitad, se daba justito, ¿sí? 129. Y entonces dijimos, ¿de dónde surge? Como bien, no sé si alguien lo mencionó recién, el artículo 64 de la Constitución Nacional, y después tenemos otros dos que yo les agrego por saber cuestiones de funcionamiento de la Cámara de Diputados, tenemos el 15 y el 163, ¿sí? Que eso es, por supuesto, del reglamento de la Cámara de Diputados. También del reglamento de la Cámara de Diputados, no sé quién preguntaba hoy por la presidencia, no sé si era Renzo o algún otro chico. Sí, sí, yo era. Renzo, bueno, en el artículo 1 y artículo 2 se establece el mecanismo de elección del presidente de la Cámara de Diputados también, ¿sí?
El presidente, vicepresidente primero, segundo, tercero, porque hay un montón de vicepresidentes aparte de la figura del presidente, se elige entre los miembros de la Cámara, ¿sí? De Diputados. Y el procedimiento de elección incluía las impugnaciones, ese procedimiento, etcétera. Todo eso está en este reglamento que te estoy contando. Y lo vas a ver del artículo 1 al artículo 3 del reglamento. ¿Está? Es interesante la pregunta esa. ¿Quién es hoy el presidente de la Cámara de Diputados? A ver si alguien lo Massa. escuchó. Massa, exactamente. Es Massa. Y la vicepresidencia primera la tienen otros partidos, están repartidas, digamos, pero Massa es el presidente de la Cámara de Diputados. La segunda pregunta. ¿El proyecto de ley de presupuesto general de la Nación fue tratado en comisiones? ¿En cuál y por qué? Sí, A ver, 49 diputados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. de presupuesto y Hacienda, exactamente. Es el artículo 61 y 65 también del reglamento de la Cámara. Sí, ahí también están estas funciones, ¿sí? Y bueno, entonces sí, fue tratada es la respuesta. ¿Y por qué? Porque así lo establece el reglamento, ¿sí? Que se ha tratado de esta forma. ¿Y durante qué clase de sesiones se llevó a cabo la discusión y aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación? ¿Qué clase de sesiones teníamos, había dicho la profe Rosenblum? ¿De labor parlamentaria puede ser? No, ¿qué clase de...? Eso mismo, exactamente, a eso se refiere. Sesión ordinaria, ¿no es cierto? ¿Y por qué decimos que es sesión ordinaria? Maxi levantó la mano. Maxi, dale. Porque está comprendida entre el periodo del 1 de marzo y el 30 de noviembre. Efectivamente, eso es. Así es, exactamente. Bueno, ahora, eso obviamente surge del artículo 63, ¿no es cierto? Yo no me quiero olvidar de que lo marquen, ¿sí? Si tienen la Constitución a mano, y en que esto para método de estudio, digamos, para mí me resulta muy útil subrayarlo, tenerlo en cuenta, ¿sí? Y no están fuera de sesión en ese sentido. Bueno, perfecto, sí, sí, pero es así, se trata de una sesión ordinaria. Y la pregunta 4 dice, conforme los resultados obtenidos en la votación de los diputados, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General de la Nación? ¿Se corresponde con la mayoría requerida en estos casos? ¿Qué mayoría se requiere para aprobar el presupuesto? Antes de que sigas, hay una pregunta que dice que por qué el presupuesto, el proyecto, se presenta el 1 de septiembre. Es una de las preguntas que están haciendo. ¿Por qué el presupuesto se presenta el 1 de septiembre? Porque es el tiempo suficiente que se tiene. Yo contesto a ella que Efectivamente, no, pero es que aparte sí, Karen, por favor. es el tiempo necesario antes de que terminen las sesiones ordinarias y que a la vez le va a permitir al Ejecutivo tener el presupuesto para el año entrante, o sea, es la fecha justa entre el año que pasó y que ya se tiene en cuenta qué cosas se van a necesitar, qué gastos se van a tener que hacer, qué inversiones, y a la vez el tiempo suficiente para que se debata en el recinto y se pueda dar luz a este proyecto antes de que terminen las sesiones ordinarias. No hay otra razón, no es que son razones más que nada de organización, ¿sí? Y alguien levantó la mano, que no estoy viendo quién, porque vi que levantó y se me perdió. Ezequiel, Santino y Maximiliano tienen levantadas las manos. No sé si se olvidaron de bajarlas o quieren decir algo. Bueno, Ezequiel es el único que quedó con la mano levantada. A ver. Para responder la pregunta, mayoría relativa sería, profesor. De la pregunta 4. ¿Qué es mayoría relativa? De la mitad más uno de los presentes. Eso es mayoría absoluta, ¿sí? La mitad más uno mayoría de los presentes. absoluta no sería la mitad más uno de todos. La mitad más uno, bueno, por eso dijimos, una cosa es la mayoría para sesionar y otra cosa es la mayoría requerida para sancionar, ¿sí? Tenemos sesionar y sancionar. Acá la pregunta dice, respecto de la votación, ¿fue correctamente aprobada la Ley de Presupuesto General? ¿Se corresponde con la mayoría requerida para estos casos? Y acá estamos hablando de los presentes, los miembros de cada cámara, ¿sí? Si es la mayoría absoluta de los presentes,
Para sancionar es mayoría absoluta el presupuesto, ¿sí? Entonces, de los presentes es la mitad más 1. Y ahora, si fuera agravado, serían 2/3 de la Cámara. ¿Está? Entonces, profe, la respuesta podría repetir. Sí estuvo correctamente aprobada. Esa es la respuesta. Sí estuvo correctamente aprobada. Porque requiere mayoría absoluta. Y vuelvo a esto y les insisto otra vez con el tema del quórum. ¿Está? La clase que viene lo vuelven a ver con la profe Rosenblum y la profe Hortensia. Lo van a volver a tratar el tema. Pero ténganlo en cuenta. Estamos hablando de 2 momentos distintos, ¿sí? La sesión y la sanción. Que suenan parecidos pero no son lo mismo. Bueno, el práctico número 2, ¿sí? Privilegios personales. ¿Comenzamos con este? ¿Estamos preparados o no? Maximiliano levantó la mano. Otra Sí, Maxi, aclaración, no es lo mismo la mayoría simple que la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es de los miembros presentes, la mayoría simple es de la totalidad de los miembros del cuerpo. Efectivamente. Profe, Ay, no peleamos este año, Yelén. Para mí, Cabo Cayetana te hablando. Estoy blandita, así cansada también, Karine. ¿Qué te voy a pelear? O El sea, no año te... pasado me peleaba todo, era divertido porque armábamos debate entre las profes. Hacíamos una... Sí, es verdad, es verdad. No, y aprendíamos, porque viste que uno se re equivoca y bueno, y aprende. Pero este año viene así como hecho un... Estamos una seda, este año ya no digo nada, me callo Acá, nomás. acá Franco, no sé qué quiere decir Franco con que decís había 230 presentes. Y después Maxi había levantado la mano. No, porque viste que en el caso se retiraron. Había 129, se retiran 15 y vuelven a ingresar después 133 al recinto. Por profe, eso creo que él habrá dicho esto. ¿Sí? esta comisión de presupuesto y Hacienda, ¿qué tipo de comisiones? ¿Puede ser una especial? ¿Una comisión especial? No es especial. Mira, la profe Rosenblum ahí te hace la cara así. No, especiales ad hoc, acuérdense, ad hoc es para esto, creada para una situación específica. Estas son Claro, las pero comisiones que de pregunto manera... porque porque le dice comisión de presupuesto, entonces me ocurre que es para eso. ¿O Sí, qué bueno, tipo pero de no comisiones? confunda eso, por eso la profe te hizo así. No hay que confundir las comisiones ad hoc, es decir, creadas al efecto, con las comisiones que tienen un cometido especial. O sea, esta comisión trata esta cuestión, pero no significa por eso que se crea y se disuelve, se crea y se disuelve, se crea y se disuelve. O sea, esa es la diferencia que hay con las otras, con las comisiones estas especiales. Creo que tiene más que nada referido a la reiterabilidad del hecho, digamos, si ocurre muy reiteradamente o no. Lo del caso especial. Por ejemplo, Se lo de crea la el pandemia, efecto. que ocurre Bueno, muy que rara vez, digamos. eso, se crea el efecto. Ustedes más o menos esto tienen que tenerlo presente. O sea, el presupuesto, piensen ustedes que todos los años se aprueba. O sea, no hay un momento en el que estemos, bueno, podría ocurrir que estemos sin presupuesto, pero no es porque no exista comisión en ese año, ¿sí? O sea, puede responder a otras causas esto, pero lo que tienen que tener en cuenta es que es una actividad normal del Congreso esto, ¿sí? Entonces, está bueno, Renzo, el ayuda a memoria ese que estás haciendo, que es bastante lógico realmente, ¿sí? Puede No responder a es una de cuestión labor más excepcional. parlamentaria tampoco, ¿eh? Tampoco es de labor parlamentaria. Son comisiones que están permanentemente en el Congreso, Efectivamente. no son comisiones especiales. Son comisiones Normales que ya podría decir. están, claro, permanentemente en el Congreso, donde hay, sobre todo en determinados asuntos de presupuesto hay siempre, de asuntos constitucionales hay siempre, de asuntos de materia penal, ¿sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí, profe. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, vamos a pasar entonces estamos con principio de derecho parlamentario, vamos a pasar a la siguiente parte, es como la segunda sección de este trabajo práctico 7A, que versa sobre privilegios personales. Y quiero que estén atentos, y les voy a leer yo nada más los prácticos y voy a pedirles más colaboración en todo caso en las respuestas, ¿sí? Quiero que estén muy atentos porque son casos bastante similares, pero que tienen pequeños matices, como para que ustedes vean cómo opera cada artículo que fuimos viendo en relación a esta cuestión de privilegios personales, ¿sí? Dice, lea detenidamente los casos prácticos y tomen a mano.
¿sí? Hace un juego ¿Sí? aparte. A ver, ¿qué tienen en común los representantes estos, los nombres estos que han puesto como representantes? Son, Usai, son premios, Ah, sí. ¿son? son premios Nobel. Ahí está. Ni ahí serían diputados y senadores. Claro, bueno, es que están adornados los diputados y que quieren intervenir en la política de Argentina. Ojalá tuviéramos diputados premios Nobel, ¿sabes qué? Sería, bueno, em, bueno, vamos a leer detenidamente el caso y obviamente a mano una Constitución Nacional para contestar las preguntas, ¿sí? Para responder. Y si ya hubieran encontrado el reglamento, yo también les iré indicando algunos artículos del reglamento que pueden ayudarlos a resolver el caso, ¿sí? Dice, el primero, en una sesión de la Cámara de Diputados, el diputado Bernardo Alberto Usay tomó la palabra y al defender un proyecto de ley en su discurso, agravió y acusó de la comisión de un delito a la diputada de la oposición Manuela Yusafay. La actitud provocó rechazo de todo el arco opositor que pidió sanciones al diputado ofensor. La primera pregunta dice, el diputado Bernardo Alberto Usay, que es el ofensor, ¿puede ser interrogado judicialmente por las opiniones que emita desempeñando su mandato de legislador? ¿Qué creen ustedes? Y sobre todo, ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional al respecto, no? ¿Qué pasa con esto? Siempre que no abuse, sí, no puede ser sancionado. ¿Cómo siempre que no abuse? ¿Qué significa eso? O sea, puede emitir libremente sus opiniones, siempre y cuando no abuse de su derecho de expresión. ¿Y en qué consiste ese abuso? ¿Qué es ese abuso? ¿Qué entendés vos por eso? Está perfecto, Santino. Yo quiero ayudarte nada más en la lógica de lo que me estás Cuando, por diciendo, ¿sí? ejemplo, em, el abuso de la libertad aplique en daños y perjuicios hacia terceros, Hay una cuestión daño acá moral. no, vos sabés que mirá, por dejarlo claro, porque es capciosa esto, o sea, no casualmente hicimos la introducción de este caso, ¿sí? Fíjense que está acusando a la comisión de un delito. Podríamos decir que podría sentirse injuriada, como decís vos, por eso mencionaste el daño, ¿no? Puede sentirse injuriada esta otra diputada, ¿cómo va a propiciar este tipo de insultos, sobre todo, de agraviarla de esa manera? Pero lo que ocurre, como ustedes vieron, como parte del fuero que tienen los legisladores, la Cámara los diputados en la Cámara tienen algo que se llama que es fuero, pero uno de Inmunidad los de aspectos que expresión. comprende. Inmunidad de expresión, exactamente. ¿Y cuál es el objetivo de la inmunidad de expresión? ¿Qué es lo que persigue el objetivo de inmunidad de expresión? Que se puedan expresar libremente. Libremente, que no pueden ser ni interrogados judicialmente ni acusados por sus propias opiniones. Exacto, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero de manera más simple, ¿qué es lo que protege eso? ¿Por qué es tan Que no se importante sientan que presionados. bueno, que no se sientan presionados y a su vez, ¿qué es eso? ¿Para qué? ¿Por qué me interesa a mí como ciudadana que un diputado no se sienta presionado? Para que pueda trabajar de manera Para que pueda, libre e para que pueda independiente. debatir libremente con sus ideales y todo eso. Para que pueda compartir sus Álvaro, opiniones. perfecto, Álvaro, eso es. Es la respuesta distinta. Sí, yo no sé si ustedes tienen el Power del año pasado, pero bueno, lo que dice Álvaro con sus propias palabras me parece muy atinado, ¿sí? Es justamente eso, que se proteja ese trabajo independiente del legislador, sí que puede emitir su opinión sin que sea perseguido por ese motivo, ¿sí? Porque al final de eso se trata, que en el Congreso se debatan los temas, ¿sí? Es el lugar, el recinto en el que debe ocurrir eso, y ese debate debe estar libre de todo tipo de presiones, ¿está? Hay un fallo también de la Corte que habíamos visto nosotros el año pasado, por si alguno está interesado y lo quiere leer, se llama Eduardo Varela Cid de 1992, es el fallo, ¿sí? Y lo que plantea básicamente es que esta inmunidad de opinión es
es la piedra angular, es el eje central sobre el cual gira la forma representativa y republicana de gobierno. Así que también habíamos visto eso en la parte de la teoría. Y lo importante es que ustedes determinen en este caso que este diputado estaba en ocasión de sus funciones, ¿sí? No estaba propiciando insultos o acusando a su vecino en la calle de haber cometido un delito, ¿sí? Sino que estábamos en el recinto parlamentario, él estaba en ocasión de sus funciones y eso es muy importante, ¿sí? Hay que poder, necesitamos visibilizar muy claramente cuál es la esfera de funciones del diputado y separarla de alguna forma de su vida personal, ¿sí? Porque son dos cuestiones distintas a tratar, o serían dos casos diferentes. Y en cuanto a la pregunta número 2, si puede la Cámara de Diputados sancionar al diputado Bernardo Alberto Usay por los archivos, por los dichos, perdón, vertidos en el recinto. ¿Qué creen ustedes en base a lo que dijimos? ¿Es posible sancionarlo? García responde por el chat. No. Fíjense que en la pregunta 1 decía interrogado judicialmente. ¿Y qué diferencia hay con la pregunta número 2, Maxi? ¿Qué decías, Denisita? Profe, No iba a leer la respuesta de Camilo por el chat, que dice que sí pueden en caso de que el diputado abuse de esta libertad de expresión. Bueno, exactamente, podrían llegar a sancionarlo, ¿no es cierto? Hay un procedimiento también en el reglamento donde se establece en qué casos, digamos, es posible Profe, aplicar esta sanción, sí. acá lo estoy en la página del Congreso y aparecen facultades disciplinares de las cámaras. Y hay algo que se llama llamamiento al orden. ¿Se aplicaría acá? Podría aplicarse. Mira, las sanciones van desde la aplicación de un llamado de atención hasta una multa inclusive, ¿sí? Ese es el rango de aplicación de sanciones que habría, ¿sí? Los artículos 185 y 188 del reglamento que les había dicho la Cámara de Diputados y el 66 de la Constitución Nacional son los que establecen eso, ¿sí? Y la horquilla esta se establece en el reglamento, la horquilla de sanción me refiero. Profe, ¿cuál era el del reglamento? ¿Qué artículo del reglamento? 185 y 186 del reglamento. Perdón, 188. Disculpen. 185, 186, 187 y 188. ¿Sabes? Son todos esos artículos los que regulan el procedimiento, digamos. Pregunta Pablo, Juan Pablo, ¿Sí? creo que Sí. ¿cuándo podemos decir que hay abuso de la libertad de expresión? A Pablo, Bueno, no Juan Pablo, Pablo. en el mismo reglamento se establece eso. Déjenme ver si puedo, yo no sé si cambio la pantalla y sigo compartiendo o no. No, ¿eh? Si compartiste la aplicación nomás, no. Si compartiste toda la pantalla, sí, pero si Bueno, no compartiste importa, lo busco el artículo y se los leo en todo caso. Si ustedes quieren buscar el reglamento por su cuenta, lo pueden buscar y a ver si lo tengo acá. El principio del artículo 185, yo lo tengo impreso, así que voy a volver nomás a dos, total. El principio del artículo 185 dice, un orador falta al orden cuando viola las prescripciones de los artículos 180 y 181 o cuando incurre en personalizaciones, insultos o interrupciones reiteradas, ¿sí? Y hay un procedimiento que se establece para regular ese tipo de conductas, ¿sí? Que son indebidas de alguna forma. La Cámara que cuenta con poder disciplinario, que es la Cámara que corresponde al diputado en este caso, necesita la aprobación con los 2/3 para poder adoptar la medida, es decir, para poder sancionar al diputado, ¿sí? Y establece también el artículo 186, si mal no recuerdo, que cuando incurra en personalizaciones, insultos o interrupciones reiteradas, el 186 dice que el presidente va a invitar al diputado que hubiera motivado el incidente a explicar o a retirar sus palabras. Es todo un procedimiento, ¿sí? No es que se vota directamente por la sanción, sino que se toman una serie de medidas previas a votar por para obtener, digamos, estos 2/3 y aprobar la sanción, ¿sí? No sé, respondí la pregunta porque me parece que me fui un poco Hay por... una duda por el Sí. chat que dice, profe, tengo una duda. ¿Sería Sí. que la inmunidad de expresión solo se aplica cuando el legislador está ejerciendo su función?
su vida cotidiana. Perdón, Denise, pero yo creo que Que te la escuché. inmunidad de Sí. expresión se aplica solo cuando el legislador está ejerciendo sus funciones y no en su vida cotidiana. Sí, esa es la idea, es que se proteja la labor de este legislador. Vamos a suponer que esto mismo de la injuria ocurre fuera del recinto parlamentario, ¿sí? Que está hablando con su vecino y lo injuria, y puede presentar una denuncia su vecino, ¿sí? Y hay un procedimiento que vamos a ver ahora, a través del cual este diputado puede ser interrogado por un juez, ¿sí? Profe, Sí. entonces correspondería un llamamiento al orden, digamos, más que nada porque habla de que eh, agravió y demás. Bueno, vuelvo a explicar la pregunta 1 y 2 en conjunto, así la tienen clara. Como el agravio se produce, o la injuria o calumnia que podría constituir esto, se produce en el recinto de la Cámara de Diputados en ocasión de sus funciones, no puede ser llamado a interrogatorio judicial, no puede ser interrogado judicialmente. No obstante, dado que la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados cuentan con poder disciplinario, es posible que se le aplique una sanción que puede ir desde un llamado de atención hasta una multa. En esa horquilla estarían graduadas las sanciones, y para poder aprobar esta sanción es necesario que se apruebe con las 2/3 partes de la Cámara. ¿Sí? ¿Está? Vamos al caso 2, ¿les parece? Que vamos a ver un poquito mejor esto. En el 2 y en el 3 lo volvemos a ver. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, en el caso 2 dice, el diputado Milton Friedman, ahí vamos, el caso 2, del partido Estabilización Política, en oportunidad de ser funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, fue acusado por el delito de presunta malversación de caudales públicos y asociación ilícita, y llevado a juicio. La jueza federal, doctora Claudia Novadía, lo procesó y en el marco de dicha causa penal procedió a su detención. Entonces la pregunta acá es, ¿fue correcta la orden dada por la juez interviniente? A ver, por recapitular esto, interpreto Maxi me hace el dedito para abajo, así que entiendo que no, o me está levantando la mano. Fíjense qué curioso. ¿Cómo? A mí, profe, a mí me parece raro el caso desde el comienzo, porque que un diputado sea a la vez miembro del Poder Ejecutivo me hace ruido. No, en oportunidad de ser funcionario. Se ve que esta O persona, sea por que eso eso fue de antes. claro, antes había Ah, sido ministro, fue imputado, bueno, fue acusado realmente por el delito de presunta malversación, asociación ilícita y llevado a juicio, es decir, que lo imputaron, efectivamente, lo acusan, y la juez federal lo procesa en el marco de dicha causa penal, procede a su detención, ¿sí? Lo que pasa es que esta persona que había sido ministro, actualmente, al momento de que se proceda a su detención, era diputado. ¿Qué pasa acá? Puede ser, Acá el profe, chat se que inundó, cuento nomás. A ver, me encanta. A ver. Se inundó, un poquito exagerada yo. Luz dice no fue correcto, Melina dice no porque tiene que pedir primero el desafuero, Camilo dice no, primero tenía que pedir desafuero, Renzo tiene levantada la mano, Juan Pablo dice que no por la inmunidad de arresto, Oriana Zamudio dice porque tiene inmunidad de arresto, Bianca dice tiene inmunidad de arresto, y a ver, Renzo, que levantaste la mano. sí, yo estaba por decir que es incorrecta porque tiene los fueros todavía. Primero se tendría que solicitar el desafuero y luego creo que tendría que ser detenido. O sea, sería como unida y Hay que vuelta. desaforar. Exactamente, el desafuero es perfecto. O sea, me están respondiendo la 1, la 2 y la 3, porque estoy viendo en el chat que por ahí me salta buenísimo. Excelente. Así es exactamente como me dicen ustedes. El artículo 69, ustedes saben que establece que tienen inmunidad de arresto, ¿no es cierto? Y el artículo 70 dispone que va a haber que desaforar, dispone el desafuero. El desafuero consiste en la suspensión de las funciones del legislador
acusado a fin de ponerlo a disposición del juez para su juzgamiento. Sí, esa es como una definición que podemos tomar de desafuero. ¿Y cuál es el procedimiento que se debe llevar adelante? En primer lugar, el juez debe enviar o solicitarlo a la Cámara a la que pertenece el legislador, en este caso a la Cámara de Diputados, porque estamos hablando de un diputado, y debe enviarlo con un informe. La Cámara recibe esto y analiza el informe en un juicio público. Y fíjense que es muy importante esto de juicio público, porque en esta instancia el acusado, el diputado que respecto al cual se está solicitando este desafuero, puede presentar prueba. Y nosotros enganchamos con qué esto, de juicio público y que presente prueba. ¿Con qué parte del programa que ya vimos? Con la revocabilidad. A ver, es bien fácil la pregunta. ¿Garantías puede ser, profe, de poder defender? Exactamente, con las garantías constitucionales, efectivamente, que hay un juicio público y la parte tiene derecho a ser oído, sí, puede aportar prueba, eso es lo que dice. Una vez que se lleva adelante el juicio público y la parte o el agraviado aporte prueba, con las 2/3 partes de la Cámara puede ordenarse el desafuero, ¿sí? Es posible que se suspendan estas funciones para que el Poder Judicial pueda juzgar en la causa concreta, ¿sí? Pero ese es el procedimiento que debería llevarse adelante en el supuesto de que se juzgue a un legislador por delitos comunes, podemos llamarlo, ¿sí? ¿Estamos? ¿No quedaron dudas acá, no? Me parece que no quedó duda. A ver, por contarles algo curioso nada más, resulta que según la ley de fueros, la 25320, ¿sí? El artículo 70, perdón, no es el artículo 70, pero se establece, sí, lo que se establece en esta ley como dato curioso, digamos, era que el juez podía investigar y continuar el proceso y hasta que no dicte sentencia no estaría afectando el artículo 70, ¿sí? O sea, podría continuar después con el proceso sin necesidad de pedir el desafuero. Pero bueno, lo que se cuestiona es que es terriblemente inconstitucional, ¿sí? Porque para que el juez pueda juzgarlo, lo que se establece es eso. Así que primero hay que solicitar el desafuero. Es la excepción, dice la profe Rosamund, pero no sé en relación a qué. Es la ¿Qué excepción dice? cuando encuentran infraganti al No, pero funcionario eso, vamos cualquiera. al último caso y ahí vamos a ver el supuesto ese, O exactamente. sea, es que me puse a escribir y después dije, no, ya metí la pata otra vez porque No, no no, conviene, no. así que... No pasa nada, no pasa nada. Igualmente, bueno, quería que sepan ustedes que existe porque puede que lo vean en la tele a este tema de la ley de fuero, ¿sí? Que bueno, que existe, que está vigente y que establece eso. Así que el juez igual puede investigar y puede llevar adelante un procedimiento sin desafuero, ¿sí? Que los que conocen del tema, que no soy yo, son los doctrinarios al respecto de lo que dicen y que coincido también con esa postura, es que es inconstitucional, sí, terriblemente inconstitucional. El caso número 3 dice, el diputado Lord Voldemort, bueno, este es un conocido malvado de Harry Potter que tenemos en el caso, protagonizó un accidente de tránsito. Pasamos así de premio Nobel a... Derrapamos. Pero para mí Harry Potter estaría al mismo nivel. Ay, Dios mío. Fan absoluto, así que todo bien. Me encanta. Bueno, este diputado protagonizó un accidente de tránsito al mando de una moto en oportunidad que embiste y mata a un peatón. Llegan obviamente los policías al lugar, se le realiza en el sitio una prueba de alcoholemia y esta dio 2 gramos de alcohol por litro de sangre, según el informe de la policía. Luego de confeccionarlo un parte de tránsito, la policía lo deja en libertad. La pregunta que tenemos acá es una sola y es muy simple. Si rige en el presente caso la inmunidad parlamentaria de arresto, ¿considera que la policía actuó correctamente?
Exactamente eso es lo que dijo Camilo. No sé si pueden leerlo alguno de los chicos en voz alta, lo que escribió en el chat. Un compañero dice que Sí. no rige porque el mismo artículo 69 establece una excepción en la que si puede ser arrestado, por ejemplo, en este caso, al ser un delito doloso y grave, y la policía no actuó correctamente por lo dicho. Exactamente. Y la Cámara tiene que recibir una acción sumaria. Esto es lo que explicamos antes, ¿no es cierto? A ver, se da de la siguiente manera. Nosotros dijimos que el artículo 69 establecía la excepción. Y en este caso no significa que la Cámara no deba conocer al respecto que se está llevando adelante este procedimiento, ¿sí? Sino que como se comete el delito infraganti, la policía lo debe detener como si fuera un ciudadano común y corriente y debe enviarse información sumaria a la Cámara en la cual, a la Cámara en la que pertenece el legislador, ¿sí? En este caso la Cámara de Diputados. Se envía esa información sumaria y la Cámara lo que hace es considerar el mérito de ese procedimiento, del mérito de ese expediente, valora básicamente qué es lo que hay en cuestión y establece si reúne todos los caracteres, todos los requisitos para que sea juzgado, ¿sí? Básicamente de eso se trata este procedimiento. Esa es la excepción que hay al caso. En principio, como dijimos, hay que iniciar todo ese procedimiento de desafuero, salvo en este caso. ¿Y qué dato encuentran acá de distintivo respecto al primer caso que vimos? ¿Qué pasaba en el primer caso cuando propicia insultos o injuria y calumnia a otra diputada y en este caso número 3, que mata a un peatón? ¿Qué diferencia Porque en el primer caso estaba haciendo su función. Exacto, En está en este caso ocasión de no, su es en la vida cotidiana. Por eso creo que se aplica lo mismo que la inmunidad de expresión. Solamente se va a aplicar cuando esté ejerciendo su función. En el caso Exacto, de la vida cotidiana no. es lo que habíamos establecido, ¿sí? Es correcto lo que nos decía Bianca, es exactamente así. Nosotros si estamos en una situación en la que no estamos en ocasión de funciones, las cosas cambian, ¿sí? Entonces aplicaríamos esta excepción en este caso puntual, ¿sí? Solamente. Y bueno, con eso creo que finalizamos el práctico. Realmente era un práctico bastante cortito. Yo creo que no me quedé sin... pude dar todo. No sé si hay alguna duda que les haya quedado al respecto. ¿Algo que pueda aclarar? Por el chat no hay ninguna duda. Ninguna duda. Era bastante fácil realmente este práctico. Me parece que no hay mayor cuestión, ¿no? Bueno, dicho esto, nada, si eventualmente surgiera algo en el transcurso de la mañana o de la tarde y quisieran preguntarnos, pueden volver al chat. Igualmente, esta cuestión que vimos del quórum en la primera parte, como les dije, van a volver a tratarlo en la clase que viene. Y bueno, lo de privilegios ya no, pero es importante que haya quedado claro esto de, digamos, de cuando los legisladores están actuando en ocasión de sus funciones y cuando no, si cuando se trata de una esfera particular o cuando están, o se los descubre, digamos, llevando adelante un delito infraganti, ¿sí? Esa sería la distinción. Bueno, estamos entonces, chicos. ¿Sí? Dejo de compartir, ¿eh? Ahí dicen, profe, entonces el actor de la policía estuvo bien. Claro, sí, es lo que les decía recién. Estuvo perfecto. La policía debería haber actuado, bueno, podrían haberlo detenido realmente, sí, porque si se descubre que llevó adelante el que mató a este peatón, digamos, y tenía alcohol en sangre, puede ser procesado por homicidio imprudente, ¿sí? Culposo. Pero eso sería Entonces, después, ¿o no? lo que pasa es que la policía toma conocimiento de esto. La policía es digamos, la que se da cuenta de la flagrancia del delito. ¿Sí? La policía es el primer órgano, si se quiere, del Estado que está presente en el lugar y que toma conocimiento de esta situación. Entonces la policía debería haberlo detenido, o podría haberlo detenido, mejor dicho. A lo que voy, independientemente de si tenían o no tenían que arrestarlo, lo que quiero que les quede claro a ustedes es que
que como se trataba de un delito en flagrancia, la policía debería haber procedido como si fuera un ciudadano cualquiera, ¿sí? No se trata acá que porque es diputado lo dejan libre y si fuera un ciudadano común y corriente, digamos, que no tuviera fuero, deberían llevarlo detenido, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta que eso, que estamos frente a un delito flagrante, ¿sí? En este caso. Profe, una duda. ¿Sí? O sea que queda libre por el fuero, digamos. O sea, no, No. no entendí muy bien, pues se me Debe. cortó. Ah, bueno, no, lo que decía, no sé, Axel era el que me estaba haciendo la pregunta esa, ¿Alexis? Alexis. Alexis, perfecto. No, lo que decíamos era que la policía debería haber procedido como un ciudadano cualquiera, ¿sí? Si consideraba que Ah, ok. debía ir preso, o sea, estaba frente a un delito flagrante, lo que se podría haber imputado a esta persona eventualmente es, estamos hablando de un delito común, ¿sí? Homicidio simple sería bueno, homicidio simple, homicidio culposo, ¿sí? Esa sería la figura. Entonces, en este caso, si hubieran considerado que debían detenerlo, lo podrían haber detenido, ¿sí? Porque actúan como si fuera un ciudadano común y corriente sin fuero. ¿Y por qué ocurre esto también? Porque se da la excepción del artículo. Perfecto, perfecto. Levantó la Bueno. mano. ¿Quién? Maxi. Maxi, decime. Profe, una pregunta capaz Sí. desactualizada, pero ¿cuál es el plazo para aprobar el presupuesto? O sea, ¿hasta qué momento se dice no aprobamos el presupuesto en el Congreso? Y puede ser hasta que finalicen las sesiones ordinarias, hasta el 30 de noviembre. Hasta ese momento hay tiempo para aprobarlo. Es decir, si no se aprueba pasado el 30 si no se aprueba hasta el 30 de noviembre, se utiliza el presupuesto del año pasado. Del año anterior. Ujú. Ok, muchas Así gracias. es. No de Bien, nada. bien. Eso está bueno porque es una pregunta de examen, ¿eh? Eso se suele preguntar y no suelen saber la respuesta. Para que lo tengan presente nada más. Sí, Maxi. Maximiliano, que levantó la mano. Decime. No, esa había quedado la anterior, profe. Bueno, listo, perfecto. Uy, sí. ¿Alguna otra duda? Lo último. La pregunta de examen. ¿Querés que repita, Santiago? Lo que decíamos, me encanta, porque cada que decimos pregunta de examen es como que de repente dejan todo lo que estaban haciendo y prestan atención. Pero lo que decíamos, el presupuesto no tiene sesiones de prórroga. No sé, profe Rosa, no sé si conoce algún caso, pero yo creo que es hasta el 30. Lo que no se aprueba, si el presupuesto no se aprueba el 30 de noviembre, eso queda exactamente, ya está. Se utiliza, digamos, el presupuesto del año anterior. Esa es la pregunta que teníamos, ¿sí? ¿Qué Igualmente pasa como con el presupuesto? las sesiones de prórroga, como son prerrogativa de las cámaras, extender esas sesiones, tampoco es un obstáculo que si necesitan las sesiones de prórroga las declaren, ¿eh? No es como esos temas que dice, está prohibido en tal caso hacer sesiones. No. Tranquilamente lo pueden prorrogar y chau. Anotamos todo, hizo Juan Pablo. Buenísimo. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase. Los espero mañana 7:30. Los que no puedan, la clase va a quedar grabada. Recuerden que hacemos la previa mañana, a ver si los veo. Les veo las caritas. Así que bueno, muchas gracias a todos.